Damos la bienvenida. Fernando, bienvenido también. Minutos esperando. Celebramos vuestra presencia y, como sabemos, nos hemos convocado desde ASU para hacerle un reconocimiento al compañero de tantos, Fernando Pereira. En este marco, entonces, le pedimos la palabra a la secretaria general de ASU, maestra Teresita Capur. Gracias, Alejandra. Bueno, lo terminábamos de decir que le había surgido un imprevisto a Fernando, por lo tanto nuestros planes han cambiado un poquito. Solamente vamos a ser más acotados. Bueno, bienvenido Fernando, y con algún rezongo que vendrá después, porque ahora queda feo, ¿no? Bien, decirles que nosotros estamos celebrando este momento de encuentro con tantos y tantísimos compañeros, y queremos, para algunos que no lo saben, decirles que esta institución, esta organización, Acción Sindical Uruguaya, fue fundada en 1960. De lo que se ha ocupado ASU, o de lo que se ocupó preferentemente desde sus inicios, fue la formación de cuadros sindicales. Y hay testimonio de ello, de muchísimos compañeros que a lo largo de los años, de los 60 para acá, fueron imprescindibles en el momento de la represión de la dictadura, y que ASU, ante la proscripción de los movimientos de los trabajadores, de los sindicatos particularmente, lo que ocurrió es que ASU se salva, entre comillas, y no lo cierran. Entonces ahí pudo generar y también salvar a muchas familias, a jefes y jefas de familia, que fue como un salvoconducto para sacarlos del país. En aquel tiempo de la dictadura, donde la represión que todos conocemos, pero el trabajo subterráneo que hizo ASU, me permito decirles que ha sido poco reconocido en la historia de los trabajadores del Uruguay. Esperamos en el tiempo que cuenten la historia, que no se olviden que hasta los de inteligencia decían de ASU que era una boya, porque solo se veía una parte de ella y el resto estaba por debajo del agua. Esto quería decir que quienes estaban implicados y comprometidos con la lucha por la democracia tenían pocas opciones: o se iban del país, o estaban presos, o se iban al exilio. Y ese fue el trabajo de ASU. Luego participa en la fundación. Previamente había participado nuestros compañeros de entonces en la fundación de la CNT. Posteriormente, como ya sabemos, cuando la dictadura, los militares y los civiles aliados, porque a veces nos olvidamos que hubo tantísimos civiles aliados de la dictadura, aprueban la ley de asociaciones profesionales, es ahí que ASU, junto con el grupo de AEBU, con la CNT clandestina en aquel momento, con los otros sindicatos, que ahora no recuerdo, dan lugar a la formación y preparación de distintos sindicatos de trabajadores que eran asesorados por los abogados de ASU. O sea que nuestra organización estuvo siempre comprometida y en un punto de tensión. Vale decir también que ASU integró la CLAT, la Central Latinoamericana de Trabajadores con sede en Caracas, y la CMT, la Confederación Mundial del Trabajo, con sede en Bruselas, y en el año 2008 las centrales mundiales se fusionaron. Por lo tanto, nosotros,
que pertenecíamos, como dice la bandera ahí, la CLAT y la CMT, hoy eso ya no existe. Entonces, a nivel internacional, ASU deja de tener incidencia porque se fusionan con las CIOLS y hoy está acá en Uruguay la CCA y la CCI a nivel mundial. Nosotros seguimos siendo, desde el año 1960 que se fundara ASU, una organización pluralista, independiente, humanista, y cuando muchos nos autodefinimos como humanistas cristianos, no tiene que ver con nada confesional. Son los valores, los principios, los que nos mueven. Pasada una serie de cosas, porque por haber formado cuadros sindicales importantes, muchos compañeros se fueron al gobierno, quedó desprotegido este espacio, esta institución, y ahora, ya jubilados unos cuantos, más grandes, estamos buscando redireccionar a Acción Sindical Uruguaya para la formación también pluralista y diversa de los trabajadores uruguayos, siempre pensando y trabajando por la unidad de los trabajadores. Entonces, dicho esto, podemos preguntarnos, ¿qué tiene esto que ver con Fernando Pereira? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, la vida se encarga de cruzar a las personas. Yo llamo la vida y cada cual lo llamará como quiera. Nos hemos encontrado entonces en la vida en un punto muy concreto, en la Federación Uruguaya de Magisterio con Fernando, y de acuerdo a lo que venía formando siempre parte de la misma corriente, pero lo curioso es que coincidíamos en todo, junto con Héctor, por ejemplo, de los grandes compañeros, de los grandes cuadros de ASU, todas las coincidencias que teníamos con Fernando, y sin embargo Fernando nunca dio el paso de la afiliación. Él no sabe por qué, nosotros tampoco sabemos por qué, nunca se lo planteamos tampoco, porque hasta en eso hemos sido muy cuidadosos siempre, no solo con Fernando, sino con todos los compañeros. Entonces, lo dejo para después a esto de Fernando, pero quería hacer una síntesis rápida de que por qué ASU y lo que propone ASU y Fernando Pereira. Yo creo que ahí es donde converge el pensamiento humanista, plural y unitario. Así que bienvenidos a todos, es gratísimo para nosotros que ustedes estén acá y nos den ese aventón que necesitamos para seguir formando cuadros sindicales para nuestra Central Única de Trabajadores. Muchas gracias. Entre esos amigos o compañeros de vida, como dice Teresita, agradecemos entre algunos a Mariano Arana, Mario Cayota, Sisto Amaro, representante de la FES en Uruguay, Dorothy Wolrad, Álvaro Padrón, Héctor Lescano, Ricardo Vilaró, Ricardo Barone y Pablo Martínez. Gracias, Teresita, por tu reseña y le damos la palabra al historiador y profesor Gerardo Caetano, que nos hablará del aporte de los movimientos sociales en la construcción democrática. Bueno, muy buenas tardes. Tengo dos o tres buenas noticias en el arranque. La primera, que por razones obvias voy a ser breve. La segunda, Teresita, es que hoy lo vas a poder afiliar a Fernando. Y la tercera es que Fernando nos va a contar el imprevisto que tuvo. Para darle emoción. Te voy anticipando, Fernando, que va a tener que ser un imprevisto importante.
Va a tener que ser muy convincente. Bueno, agradezco la invitación. Agradezco esta invitación para hablar de ASU, para hablar de un amigo y para hablar de un tema que cruza a los dos, a ASU y a Fernando, que es, bueno, el cruce entre los movimientos sociales, la sociedad civil organizada y la construcción democrática. Yo creo que en ese cruce hay una línea muy fuerte que vincula muy claramente a ASU con Fernando y todo lo que él emblematiza. Incluso eso me hace ir hacia atrás 40 años. Yo era realmente muy chiquito. Muy chiquito. Vos también. Pero tengo buena memoria. Y recuerdo muy claramente cuando ASU era cobijo, era lugar de recepción, lugar de protección, cuando ASU, a su riesgo, que era alto, que era muy grande, permitía, bueno, nada menos que la realización de actividades múltiples, la posibilidad de que quienes estaban proscriptos pudieran hablar, la posibilidad de juntar a jóvenes con más veteranos, a construir esa urdimbre entre generaciones, que eso fue una de las claves fundamentales de la construcción democrática. Recuerdo muy, muy claramente cuando en aquellas asambleas para organizar a los sindicatos de la enseñanza, aquí en ASU, estábamos un sábado de tarde y, bien, en mitad de la asamblea entró un representante de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, que dijo que, bueno, que interrumpía la asamblea, una moción de orden, interrumpía la asamblea y que iba a fichar a todos y que, bueno, que la asamblea terminaba. Después, allí hubo una negociación por lo cual la asamblea no terminó y no ficharon a nadie, o por lo menos ficharon a algunos. Pero ese recuerdo es el recuerdo de esa instancia, es el recuerdo de esa valentía, es el recuerdo, bueno, que finalmente marca los asuntos, es el recuerdo de lo que significaba en aquellos momentos, bueno, ser cobijo, ser ámbito, recibir, proteger, habilitar a todos, ser con todos, no ser sectario, pero ni siquiera ser sectario con aquellos cuya presencia era toda una presencia muy, muy riesgosa para ASU y para quienes lo estaban organizando, porque a los dictadores, y hay que recordarlo una y otra vez, los dictadores se arrogaron el derecho a decir quiénes podían hablar y quiénes no podían hablar. Por eso, este tema tiene que ver con ASU, tiene que ver con Fernando y tiene que ver con, bueno, el retorno y la renovada vigencia del tema democrático, lo cual, por un lado, es algo muy positivo, en el sentido de que si realmente se es demócrata, la construcción democrática no se termina nunca. Siempre hay un nuevo derecho, una nueva institución, una nueva articulación entre sociedad y política, que justamente hace que
la teoría democrática nos proyecte la construcción democrática como una construcción que no se acaba de construir nunca. Esa es su primera definición central. La construcción democrática es siempre una utopía abierta, una utopía en el mejor sentido de la palabra utopía. La utopía es el no lugar. A la utopía nunca se llega. La utopía es justamente el caminar, el avanzar, el construir. Eso es el aspecto positivo. El aspecto complicado es que la democracia vuelve a ser tema porque la democracia en América Latina está en peligro. Y estamos viviendo cosas, también en el Uruguay, cosas que creíamos que no podían ocurrir más. ¿Y qué ocurre? Esto tiene que ver con transformaciones políticas, con mutaciones políticas y mutaciones sociales muy grandes. Digamos, esta tensión entre la vigencia del horizonte democrático como una utopía absolutamente imprescindible y, bueno, el desafío para una construcción democrática tiene que ver con mutaciones políticas enormes. Los liderazgos son nuevos. Los liderazgos muchas veces se orientan a liderazgos encarnados que se asocian directamente con el proyecto, y ahí está el gran problema. Cuando un proyecto se asocia con una persona, el proyecto tiene que luchar contra la biología de una persona. Nunca un proyecto realmente democrático puede asociarse con una persona, lo cual no quiere decir negar los liderazgos. Sí, pero los liderazgos son transitorios y los tiempos van a hacer que sean cada vez más transitorios. La reelección indefinida no es un proyecto democrático. A nosotros los uruguayos nos cuesta aceptar de que la reelección, sobre todo la reelección consecutiva, pero siempre que estuvo esa tentación, dijimos no. Y hoy los liderazgos encarnados, bueno, definen, pero además definen también en relación con una sociedad de la desconfianza, en donde es muy difícil representar, con la crisis de los partidos, que hace que, bueno, nosotros tengamos un patrimonio que debemos preservar, que es que nosotros vivimos todavía en una democracia de partidos. Y créanme, es un patrimonio muy importante. Es muy difícil construir democracia cuando no hay partidos. Y la verdad, lamentablemente, en la mayoría de los países de América Latina, los partidos están disolviéndose y emergen formaciones que no son partidos y que tienen una asociación con un líder que es momentánea. El caso de Perú es un caso máximo. Siempre se dijo de Perú que Perú era un país con partidos sin candidato y con candidatos sin partidos. Nunca más firme eso que en la última elección, en donde encontramos en una dispersión gigantesca, luego un balotaje poco creíble y bien. En esta sociedad de la desconfianza, en donde las instituciones democráticas no gozan de buen prestigio, y en donde la apelación a la grieta, a la confrontación, la propaganda negativa, los libretos negacionistas, tienen mucho más rédito que el construir puentes, que el negociar, que el legitimar al otro. En estas nuevas sociedades enojadas, en donde, bueno, vuelve a estar presente la mentira contumaz como instrumento del hacer política. Esto no es nuevo en la historia, pero es propio de procesos muy, muy complicados. Muchos procesos a lo largo de la historia, pero uno de los más cercanos, en donde la política de la mentira fue característica, fueron los ascensos de los fascismos.
la mentira contumaz, esta idea de la posverdad o de la verdad de cada uno, fuera de la argumentación, fuera de la deliberación. Son tiempos además de confusión democrática, porque hoy ya no hay actores que se definan como enemigos de la democracia. Todos quieren ser demócratas, todos. Esto llevó a que Sartori dijera, bueno, la democracia se ha quedado sin enemigos, pero tiene el peor desafío de todos, el más grave, que es el de la confusión democrática. El de que haya actores que se reclaman como democráticos, pero desde discursos y sobre todo desde prácticas totalmente antidemocráticas. Entonces, muchas veces el peor enemigo es el de la confusión. Por eso el primer punto es que la democracia vuelve a estar en nuestro centro. Y vuelve a estar en nuestro centro en términos positivos. Una y otra vez ratificamos la idea de que no hay utopía legítima si no es en una perspectiva democrática, y que cualquier otra tentación es equivocada, entre otras cosas porque hay múltiples concepciones de la democracia y la democracia siempre está en construcción, como dijimos, pero todos sabemos lo que es democracia y lo que no va a ser democracia ni ahora, ni en 20 años, ni en 100 años. Entonces hay que cuidar mucho esta palabra, este concepto, hay que cuidarlo mucho, porque no vale la pena ningún proyecto que no tenga como clave de identidad la condición y la profundización democrática. Pero hay que advertir que los tiempos que corren son muy desafiantes para esa construcción. Bien. Si aterrizamos estos temas en América Latina y en el Uruguay, en la historia uruguaya, veremos con mucha claridad cómo los movimientos sociales han sido, y hoy tal vez sean más que nunca, actores fundamentales para la construcción democrática. Y demos ejemplos, porque no hay nada más persuasivo que hablar de los ejemplos. Cuando los partidos creen que agotan la representación y la participación en una sociedad, y creen que la sabiduría convencional del diálogo interpartidario genera la realidad, pueden ocurrir cosas como la que ocurrió acá cerca, en octubre de 2019, cuando un presidente, el presidente Piñera, dijo que Chile era un ejemplo para América Latina y el mundo, que tenía la mejor economía de América Latina y que Chile nunca había estado mejor. Y en ese diagnóstico, con matices, todos los actores del sistema de partidos estaban más o menos de acuerdo. Y en esa sabiduría convencional se les ocurrió subir 30 pesos el metro de Santiago. Y ahí de pronto se abrió una caja de Pandora. Y como bien dijeron las organizaciones sociales que generaron esa verdadera revolución democrática, el problema no eran los 30 pesos, sino eran los 30 años de una democracia limitada, autocomplaciente, que había creído que habían transformaciones que no se podían hacer. Eso, el pensamiento único, el decir que la frontera entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer no era móvil. Bachelet planteó 3 grandes reformas para su gobierno, que siguen siendo 3 grandes reformas para Chile. La reforma constitucional, que sin embargo no se pudo hacer. La reforma fiscal, cuenta pendiente de casi todos los países de América Latina, y aquí se hizo una reforma fiscal criticable, opinable, debatible, pero se hizo una reforma fiscal. Y la reforma educacional, la reforma educativa. Y eso sigue estando en el pendiente.
Y sin embargo, no prosperó. Sin embargo, hay un momento en las sociedades en que justamente las organizaciones sociales dicen y tienen esa virtud de decirle a los partidos y decirle al liderazgo político: el rey está desnudo. Y eso es lo que pasó en Chile en octubre del 2019. El rey estaba desnudo. Bajo esa parafernalia de gran acuerdo, que es lo que había: una extrema desigualdad, un extremo deterioro del medio ambiente, una extrema postergación de las mujeres, una extrema postergación de los pueblos ancestrales, una extrema marginalización de grandes sectores de la sociedad. Entonces eso que estaba tan bien, en realidad no estaba bien. Y luego, bien, la primera reacción de Piñera fue convocar al comandante en jefe para que reprimiera. Y declaró el estado de guerra. Y, aquí, el comandante en jefe dijo: yo no estoy en guerra con nadie. Y ahí también dijo: el rey está desnudo. Y Piñera el otro día, o los otros días, empezó a pedir perdón. Claro, entre tanto, su esposa, que nos visitó, dijo que habían llegado alienígenas a Chile. Y que los alienígenas estaban interrumpiendo las cadenas de aprovisionamiento y mandando un mensaje por WhatsApp diciendo a sus amigos, a su circuito, que había que juntar alimentos porque los alienígenas que estaban en la calle. Bien, muchas veces los movimientos sociales son eso, alienígenas, que vienen a golpear y a decir: el rey está desnudo. Esto no quiere decir que los movimientos sociales tengan siempre la razón y que tengan que mandar a los partidos. Mala cosa. El Uruguay ha tenido una buena fórmula. Fernando la conoce mejor que nadie. La fórmula con los porcentajes se la dio el Pepe de Lía. Nada menos. Y se la dieron tantos pioneros en esa correspondencia de generaciones. En esa clave de independencia es que los partidos no deben ser seguidistas de los movimientos sociales. Que tienen que tener autonomía firme, lo cual no quiere decir no estar articulados con los movimientos sociales. Tienen que estar articulados, pero los partidos tienen que tener personería propia. Y al mismo tiempo los movimientos sociales no pueden ser correas de transmisión de los partidos. Tienen que ser independientes. Yo recuerdo cuando, durante los gobiernos del Frente, estaba el problema de la incorporación de representantes sindicales a ámbitos públicos, que más de uno dijo con toda razón que el movimiento sindical uruguayo estaba viviendo los riesgos de la peronización. Y en realidad, lo que llamamos la peronización, que es la asociación como un instrumento de poder de los sindicatos o de los movimientos sociales respecto a los partidos, ha sido clásico en América Latina. Clásico. En regímenes de derecha, de centro y de izquierda. Y ahí hay un problema en el que hay que ser firme. Autonomía, independencia, no quiere decir presidencia. Y esto se ha definido infinitas veces. Pero lo que se define en un movimiento social tiene sus claves, y lo que se define en un movimiento de partidos tiene sus claves. Y la comunicación entre partidos y organizaciones sociales tiene que ser una comunicación exigente, entre independientes, entre otras cosas para evitar malos entendidos. Muchas veces las organizaciones sociales hacen posible lo que parece imposible. Vean ustedes, ¿quién podía imaginar que iba a haber una convención nacional constituyente en Chile? Pero es que además que iba a ser una convención paritaria, en donde la presidenta iba a ser mujer y araucana. Y entonces cosas que uno dice, no tenía la posibilidad de imaginarlo, bueno, se pueden imaginar. Hace poco, para aterrizar nuevamente, estuve en Honduras
hace poco no, hace ya, antes de la pandemia, y se presentaba el informe de desarrollo humano de un país latinoamericano que vive como otros países tragedias. Una pobreza cercana al 80% de la población, una pobreza crítica superior al 40% de la población, una desesperanza generalizada que se traduce en un trasiego migratorio permanente, una ilegitimación absoluta de los líderes políticos y de los partidos en función de la corrupción. Bien, un diagnóstico, una descripción que la podemos acomodar en otros lugares de América Latina. En esa perspectiva, efectivamente, los movimientos sociales tienen mucho que darle a la construcción democrática, mucho que darle a la construcción democrática, sobre todo en estos tiempos de desconfianza, en estos tiempos de grieta, en estos tiempos de política de la mentira, en estos tiempos de justamente mentirosos contumaces, de agresión. En estos tiempos, bueno, los movimientos sociales saben que hay cosas en las que no se puede no se puede claudicar, pero sabe que para construir las cosas fundamentales hay que negociar, hay que negociar. Y vuelven a dar a la política una cosa muy importante, que es que la palabra negociación es una bella palabra. Y nadie lo sabe mejor que un dirigente sindical. Las hegemonías incontestadas que se construyen contra el otro no son buenas, no son buenas, entre otras cosas porque no son democráticas. Y en el Uruguay nunca han prosperado, nunca han prosperado, y espero que nunca prosperen. Porque en Uruguay hay también una ruta de aportes de los movimientos sociales a una democracia que tempranamente fue una democracia de partidos, para bien. Pero no se entiende la democracia uruguaya solamente pensando en la centralidad que han ocupado los partidos. No se la entiende. No se la entiende. No se entiende al primer vallismo, con todo su élan transformador, sin la expresión de sociedad. Y tampoco se entiende su fracaso relativo sin advertir que el primer vallismo creía que la lucha política era fundamentalmente política ciudadana. Y entonces miraba con distancia a las organizaciones de la sociedad civil. Y bien, a la hora de la confrontación, a la hora del choque de proyectos, ¿qué pasó? Que las derechas, claro que estaban anudados con organizaciones sociales, fortísimas. Y claro que esas organizaciones hacían política. Impresionante. Hasta a veces llegaban a elegir candidatos. Pero del otro lado había problemas. ¿Por qué? Y bien, porque había una definición de ese gran movimiento transformador que fue el primer vallismo en relación a los roles de la organización, de las organizaciones sociales en la construcción democrática. Para Valle Ordóñez, la lucha por la transformación social tenía que ser fundamentalmente una lucha moral y tenía que ser una lucha de ciudadanos. Bien, ahí había una proyección amplia, una proyección generosa. Sin embargo, ¿qué es lo que demostró la historia? Que a la dimensión de la ciudadanía hay que incorporarle la dimensión de la ciudadanía social, que también se es ciudadano en organizaciones sociales, que también se encuentra la ruta de los derechos desde organizaciones que no son estrictamente partidarias, y que es bueno que esas organizaciones sean autónomas e independientes. Y ahí hay un margen entre autonomía e independencia. Yo diría que deben ser independientes, pero, bien, establezcamos ese margen
entre autonomía e independencia. Artigas tuvo que lidiar con eso cuando estaba tratando de construir la confederación, que no era una federación, era una confederación. Y bien, tenía ese eterno manejo entre independencia y autonomía. El movimiento sindical ha tenido independencia, pero no prescindencia. Pero nunca correa de transmisión. Ni los movimientos sociales correa de transmisión de un partido, ni los partidos correa de transmisión y seguidistas a los movimientos sociales. Se necesitan distintos. Se necesitan entrelazados en función de intereses, utopías, proyectos, búsqueda de derechos, pero independientes, distintos. Las organizaciones sociales probaron que en la lucha contra las dictaduras, desde la dictadura de Terra hasta la dictadura civil-militar posterior, y bien, no bastaban los partidos, había que afirmar movimientos antiautoritarios que expresaban la dimensión popular de una confrontación antiautoritaria desde la sociedad. Y por eso el enfrentamiento al fascismo, y miren que hubo recepción del fascismo en el Uruguay, porque esas son historias que se han perdido, pero miren que en el Uruguay hubo fascistas connotados, y hubo nazis, y hubo franquistas, y hubo gente que apoyaba a Primo de Rivera, el primero y el segundo, y hubo falangistas. Bien, y allí se construyeron movimientos sociales que, junto con inmigrantes, con refugiados, afirmaban el no al fascismo. Y ahí se mezclaban todos, miren, en las redes de lucha contra el fascismo había comunistas, había socialcristianos, había vallistas, había nacionalistas, había de todo. Y eso era su fuerza. En los años 40 y 50 hubo una ebullición popular que tuvo que ver no solamente con la afirmación de un nuevo movimiento sindical, expresión de una nueva sociedad, sino que también tuvo que ver con una nueva apertura de los partidos respecto a esa nueva sociedad. Y eso llevó a que los pioneros de la unidad de las izquierdas fueron los pioneros de la construcción del movimiento sindical. Esa generación de los pioneros es una generación en donde esa articulación entre sociedad civil y política partidaria se dio de la manera más virtuosa. Y ni que hablar en los compromisos de las últimas décadas, desde la salida de la dictadura, en donde, recordémoslo, cuando las organizaciones sociales asumieron el timón, en el año 83 la clave era la lucha contra la dictadura. Y ahí aparecía una nueva sociedad que parecía afirmar la radicalización democrática como el horizonte de ruptura contra un régimen autoritario. Y luego, en el año 84, esa movilización social fue desinflada. No es que se desinfló, alguien pinchó la pelota. Y la transición tuvo sus cuentas pendientes contra las que todavía bregamos. También la sociedad civil y sus organizaciones son las que definen, bueno, movimientos de derechos humanos. Y miren, esto es planetario. Dicen, el día que se mueran los unos y los otros, esto se acaba. No. Los nietos, los bisnietos, en tercera, en cuarta, en quinta generación, resurgen y reclaman. Es la historia de naciones que han vivido pasados traumáticos. Entonces también los movimientos sociales con principios de derechos humanos también marcan. Y esa clave es absolutamente contemporánea. Y yo quiero terminar con eso. Nosotros tenemos un gran patrimonio, que es una democracia de partidos. Cuidémosla. Cuidémosla.
créanme, construir una democracia en un país donde no hay partidos o donde los partidos están deslegitimados totalmente o donde los partidos se pulverizan, es muy difícil. Preservemos la democracia de partidos, pero advirtamos hoy más que nunca que para cuidar una democracia de partidos en estas nuevas sociedades tenemos que tener el aire fresco e independiente de organizaciones de la sociedad civil que vengan con nuevas demandas. Incluso hay momentos en que las nuevas demandas, bien, desbordan y hasta pueden generar, bueno, debates legítimos. Es la historia del mundo. Es la historia del mundo. Y luego en un diálogo entre la política de los partidos y la política de las organizaciones sociales, bien se construyen los balances, los buenos balances. No le temamos a la palabra política. No le temamos a la palabra política. Y además reclamemos que hay una política que no la hacen los partidos, que la hacen las organizaciones sociales. Lo que pasa es que hay organizaciones sociales, Miguel decía, las fuerzas vivas que se hacen, finalmente fuerzas avivadas, que hacen política pero nunca dicen. Y es más, lo ocultan. Pero viven haciendo política. Viven haciendo política. La diferencia es que las organizaciones populares de la sociedad civil tienen que reivindicar sin vergüenza que hacen política, no política partidaria, no correa de transmisión de ningún partido, y siempre desde un pluralismo asentado. Yo recuerdo que ASU tenía esa marca, y que cuando veníamos a ASU sabíamos, y esa era una clave fundamental, que en ASU había gente de todos los colores, de todos los partidos, y que convergían en una defensa de la democracia y una defensa de los derechos y en una lucha por la igualdad desde todos los partidos. Simplemente la imagen de Héctor era una entre tantas de esas certezas. Es cada vez más indispensable el cable a tierra que dan las organizaciones sociales. Como bien decía otro gigante, Héctor Rodríguez, la sociedad civil, el pueblo, pero no el pueblo como un todo cerrado que luego es atrapado para determinados intereses. No. El pueblo desde sus pluralidades vale cuando está organizado. Si no está organizado, el pueblo se disuelve. El pueblo se disuelve. Y hay una política orientada a disolver justamente las organizaciones populares. Por eso, y termino, es toda una señal de este retorno, de este tema del vínculo virtuoso entre sociedad civil y partidos, el hecho de que hoy ASU finalmente afilie honorariamente a Fernando, aunque haya llegado tarde. Porque Fernando encarna eso, que es el secreto uruguayo, la fórmula uruguaya. Es la fórmula que estuvo en la salida contra la dictadura. Es la fórmula de la FUM. Decir FUM en el movimiento sindical es toda una definición. No hay que decir mucho más. Es defender la teoría, nunca la escuché mejor que de Fernando, la teoría José de Lía, que era también la teoría Héctor Rodríguez, la teoría de tantos pioneros, que era que para defender un derecho sindical hay que defender al sindicato, pero
para defender al sindicato hay que defender al movimiento sindical. También. Y eso hay que tenerlo muy presente. Pero no olvidar que para defender al sindicato y para defender al movimiento sindical hay que estar cerca de la gente, del pueblo, en su conjunto. Y nunca llevar adelante una acción que hiera los intereses populares. Tener esa sabiduría. Fernando es nada menos que el segundo presidente del movimiento sindical uruguayo. Ha tenido que cargar con la herencia de José de Lía. Y hay una cosa que yo reivindico mucho, muchísimo, sobre todo en un país como Uruguay. Y también forma parte de la fórmula uruguaya, que el segundo presidente del movimiento sindical uruguayo nunca ocultó su condición de cristiano. Al revés. La ostentó siempre. Siempre. Lo cual, todos sabemos que no es tan sencillo. En este país, que gracias a Dios es el país más laico del mundo. Pero una de las mejores versiones de esa laicidad es que quien heredó la presidencia del Pepe de Lía fuera un sindicalista cristiano. Y fuera un sindicalista que reivindicaba una y otra y otra y otra vez la cultura. Culto, que no impostaba su forma de hablar para, de alguna manera, legitimarse ante los más desposeídos. No, que va al teatro, que va al cine, que trata de leer, de entender. Héctor Rodríguez era un hombre extraordinariamente culto. Los dirigentes sindicales del siglo XIX eran extraordinariamente cultos. En los diarios sindicales mostraban las lecturas que ordenaban y mostraban cómo se iba acumulando la bibliografía del sindicato, la biblioteca del sindicato. Y es más, decían algo que hoy habría que decir más que nunca, que para defender bien a los trabajadores de cualquier sindicato en cualquier lugar del mundo, había que saber por lo menos 2 idiomas. Claro, ellos decían que el segundo idioma que había que saber era el francés. Hoy no diríamos eso. Pero la cultura. Por eso, Fernando, y con esto sí termino, es como esa ensalada con un gusto especial que es el Uruguay, como ha dicho tan bien uno de nuestros más grandes poetas, como es, sin duda, Jaime Ross. Una gran ensalada con muchos ingredientes, pero con un gusto especial. Y ese gusto especial está hecho de mucha radicalidad, de mucho radicalismo, en el sentido más legítimo de la palabra radical, de ir a las raíces, y al mismo tiempo de mucha moderación, Yo vi a Fernando, y lo escuché muchas veces, decir en ámbitos sindicales: cuando armen el Club de los Moderados, por favor, póngame ahí. ¿Y saben una cosa? Para ser democrático hay que ser radical, en el sentido de ir a las raíces y de estar abiertos siempre a los nuevos derechos que responderán a nuevas demandas, pero hay que también ser moderado, tolerante, pluralista, ¿no? Reconocer la mejor versión del otro, conversar. Realmente creo que tenemos un gran dirigente y, bueno, aunque tarde, afiliarlo vale la pena.
Gracias, Gerardo, por tu reflexión. Y antes de dar paso al punto que le preocupa tanto a Gerardo, que es tu afiliación a ASU, como llegaste a las corridas, te voy a nombrar otro de los compañeros y compañeras que están acá acompañándote. Horacio Tonelli, Delia Correa, Laura Doncha, Elvia Pereira, Rubén Márquez, Luis Garibaldi, Gustavo Pérez y Pedro Daniel Weinberg. Eso, entre otros. A continuación invitamos al maestro Héctor Florit, secretario adjunto de ASU, para realizar la designación de Fernando Pereira como socio honorario. Llegó el momento. ¿Y el carnet? Ahora viene. ¿No es carnet? Ah, una afiliación sin carnet. Bueno, buenas noches. Vamos a hacerlo breve. Vamos a leer. Me gustaría decir muchas cosas, pero me parece que la lectura del acta del Secretariado Ejecutivo resume una parte de lo que todos nosotros sentimos por Fernando. Yo creo que además esta sala llena, a pesar de las invitaciones acotadas, da muestra de lo que construyó Fernando a lo largo de estos años. El acta 207, perdón, estaba justamente por leer una equivocada. Ahora cambiamos. El acta 212 del Secretariado Ejecutivo Nacional del 14 de junio del año 2021. A los 14 días del mes de junio del año 2021 se reúne el Secretariado Ejecutivo de ASU. Asisten Teresita Capurro, Secretaria General, Héctor Florit, Hugo Barreto, Andrea Moreni, Alfredo Minchili y Carlos Casalás. Considerando las manifestaciones públicas realizadas por el compañero Fernando Pereira, de total coincidencia con los valores fundacionales de Acción Sindical Uruguaya, el humanismo cristiano, la autogestión, la solidaridad, el pluralismo, la independencia de clase, la unidad del movimiento sindical, la construcción colectiva de un proyecto de sociedad justo y fraterno. Reconociendo su trayectoria de militancia sindical en AFUPRIN, FUNTEP y en el PIT-CNT, donde el movimiento de los y las trabajadoras organizados lo honró con la presidencia, cargo que ocupara anteriormente José Pepe Delía. Atendiendo a su trayectoria de respeto y tolerancia, de firmeza y determinación en defensa de los trabajadores y las trabajadoras, de diálogo y de construcción de acuerdos, y por impulsar un proyecto sindical sustentado en la democracia, la participación y la renovación. Por todo ello, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de los estatutos, en función de los méritos antedichos, se resuelve designar como socio honorario de ASU al compañero Fernando Pereira. Para ASU, Fernando Pereira es un compañero de luchas y esperanzas. Se acuerda comunicar al compañero Fernando Pereira esta resolución en un acto público. A las 19 horas se levanta la sesión. Invitamos al compañero Fernando a firmar y notificarse de la declaración. No es por lo que pasó hoy, Héctor. No es por la llegada tarde.
Para que lo utilice, Fernando. Sí, compañero. Dice Fernando Pereira, compañero de luchas y esperanzas, ASU, septiembre 2021. Con el reloj. Que vaya coincidencia, pero bueno. Fernando, te vamos a pedir unas palabras y vos ves si es necesario dar los motivos de la llegada tarde o no. Te perdonamos igual. El imprevisto. Yo, en general, voy a dar la fundamentación al final. No voy a hacer que la gente se vaya. Bueno, todo lo malo tiene algo de bueno. El otro día me puse a hablar con el librero del Galpón, de la librería que está en el Galpón. Entonces el hombre me dijo, ¿usted vio que lo amenazaron a Gerardo? Le digo, sí, son estos intolerantes de siempre que creen que la mejor palabra es atemorizar a los demás, ¿no? Generar una circunstancia de desestabilización, o como sea, no me sale. Dice el librero, pero tiene una cosa buena, no sabe lo que se ha vendido el libro. Y dije, la próxima vez que vea a Gerardo, le voy a decir que esa carta va a generar segundas ediciones y terceras y cuartas con mucha facilidad. Bueno, yo igual ya lo había comprado, o sea que mi compra del libro no fue vinculada a la carta, sino a la convicción de que a Gerardo hay que leerlo siempre. Bueno, yo agradezco el testimonio de afiliación a ASU. Realmente nunca supe, hasta ahora no sé por qué nunca me afilié. No tengo una razón clara, me la he preguntado varias veces y supongo que no habré podido pedir, no habré sabido cómo pedir, no sé. Pero quisiera hacer algunas reflexiones breves, o con el intento que sean breves. Acá se fundó el PIT. Pensemos la dimensión que eso tiene para la sociedad uruguaya. En estas paredes se construyó la mejor herramienta antidictatorial en el año de 1983, más bien 82, final del 82. Y habían hombres y mujeres provenientes de muy diversos sectores de la sociedad, pero básicamente nadie sabía muy bien de dónde venía el otro, ¿no? Básicamente había una historia de confianzas que se había construido en la lucha antidictatorial, eso que marcaba también Gerardo tan profundamente. Pero luego esto se transformó en una escuela de cuadros, decía Teresita Capurro, y yo sé que nombrar a los cuadros es siempre muy injusto, porque por más que trato de tener, creo que tengo buena memoria, siempre después el tiempo es muy rebelde. Pero pensemos en Juanjo Ramos, ¿no? Y lo que significó para Uruguay Juanjo Ramos. Para el sindicato bancario, acá vi varios bancarios, también. Pero para el Uruguay, para colocar el sesgo justo entre defender los derechos de los trabajadores bancarios, defender el interés de los ahorristas y no permitir que la pradera se prendiera fuego, ¿no? Esto es un equilibrio difícil cuando se pierden cientos y cientos de puestos de trabajo en un solo día.
Recuerdo muy bien una asamblea donde Juanjo Ramos le decía a los trabajadores: tengo una noticia para darles que es desgarradora. Desde hoy no van a tener trabajo. Pero tengo una segunda que es esperanzadora. Todos van a volver a trabajar en el sistema financiero uruguayo. A mí me parecía de un nivel de riesgo increíble. Pero todos, del primero al último, volvieron a trabajar en el sistema financiero uruguayo. Algunos tuvieron que esperar 5 años. 5 años. Esa es la paciencia de un pueblo organizado. Ahora, durante esos 5 años, la totalidad de los trabajadores bancarios colocaron una parte de su salario para que esos trabajadores bancarios que no volvían a su puesto de trabajo cobraran un seguro de paro especial que habían constituido. Eso es solidaridad, concreta. Pero ese mismo año, cuestión del destino, quiso que viniera un tornado ahí en Calerón y volara una cantidad de chapas. Y a EBU y el Zunca, en un momento delicado, el Zunca yo no sé si llegaba a 2.000 afiliados o 3.000. No sé, creo que no. Colocaron las chapas en ese lugar. En el medio de esa tempestad, yo en la FUN empecé a militar y con mucho orgullo en la lista de Agustín Ferreiro, que la lideraba desde mi punto de vista el compañero Luis Garibaldi, y creo yo que en el año 90 se armó la lista 27 de Agustín Ferreiro, o sea, se juntó la gente que venía de ASU y gente que veníamos de la 98, de la 3 y de otras listas que había dentro del sindicato, y así yo creo que se construyó una lista sindical con una visión de largo plazo increíble. Y allí escuché una frase que en ese momento le di valor, pero mucho menos el que le doy hoy. Obviamente hace 30 años la sociedad uruguaya era bastante más machista que ahora, pero la frase decía esto. Decía, hay que preocuparse de todos los hombres, pero también de todo el hombre. Y cuando pregunté de qué se trataba eso, me dijeron, bueno, los trabajadores de la educación también tienen derecho a tener vacaciones, los trabajadores de la educación también tienen derecho a tener una revista profesional, los trabajadores de la educación del interior tienen que poder venir a Montevideo y tener un lugar donde alojarse, y el gremio tiene que ser capaz de construir estas herramientas. Y además tienen que ser autogestionadas. Eso se lo escuché al maestro Florit, que además de miembro de ASU, pero todos reconocemos, bueno, yo reconozco como una de las principales referencias de todo el movimiento sindical, de todos. Con Teresita embromamos que no había que preocuparse mucho del secretariado porque Héctor alguna carta bajo la manga iba a tener. Cuando las cosas venían mal, ¿no? Que venía un conflicto duro, decíamos, no nos preocupemos porque Héctor va a tener una fórmula para resolverlo. Y en verdad no sé si era una inconsciencia o es que en verdad la tenía. Pero nos aliviaba mucho. Pero de aquella frase, de ese sindicato, emergieron una colonia de vacaciones en Bellavista, una colonia de vacaciones en Jauregui, una colonia de vacaciones en Puymayen, un hogar para trabajadores y estudiantes hijos de maestras y funcionarios ahí cerquita del Palacio Legislativo, y un hogar acá cerca, en Barrio Zamorín, entre Uruguay y Paysandú, que nosotros le llamamos La Casona, y supongo que todo el mundo le llamará La Casona. Pero lo cierto es que 30 años después, cuando pasás la línea, todos son autogestionados. Todos, del primero al último de estos servicios, se autogestionan. Cuando digo se autogestiona, se autofinancia. No hay que volcar recursos del sindicato a subvencionar a los compañeros que van a la colonia y sin cobrar precios caros, ni por el contrario. La colonia tiene que pasarle recursos al sindicato para que se haga su vida cotidiana. Y esto es una forma de ver los sindicatos en el Uruguay. Eso claramente se ve en AEBU, que uno puede encontrar una biblioteca, una piscina, una cantina y un lugar donde hacer asambleas.
y un lugar para ver teatro, Sala Camacuá. Digamos, esta visión de encontrar en el sindicato muchas herramientas para construir todo el hombre y toda la mujer es una herramienta que nos ha guiado 30 años. Fue una frase que se transformó en una herramienta. Y nos animamos a trasladar esas ideas al PIT-CNT, y el PIT-CNT administró mucho tiempo el camping de La Paloma, que sin razones nos lo quitaron, pero bueno, será el futuro el que se encargue de enmendar estas arbitrariedades. Y también el hotel de Punta Gorda, que ahí está funcionando casi siempre lleno de trabajadores que van con el ánimo de afiliarse, y al PIT-CNT han entrado Gabriel Iribarren y Dodera y el maestro Pepe Vázquez, y han actuado todos los que han querido en la sala del PIT-CNT. Se llenó de cultura y han cantado los principales músicos uruguayos, las principales murgas. El otro día contaba con el fallecimiento del líder de los Íngaros, de Pinocho Sosa, que en una oportunidad Pepe Delía me había encomendado ir a hablar con él para que cantara Caribe con K en un acto del PIT-CNT. Yo, la verdad que si me mandaba Pepe Delía no es que preguntara mucho si estaba bien o mal, arrancaba y iba a cosas que eran muy sensatas y a otras que no sabía o en principio me parecían insensatas. Pero resulta que voy a hablar con este hombre y este hombre me dice, sí, claro, vamos y gratis. Y no se imaginen que era conectar una guitarra a un amplificador. Cuando baja una banda de esa, bajan 50 equipos distintos y trompetitas, y bajó todo ese ejército de gente y se fue sin cobrar. Y esas cosas no se olvidan, porque eran los 90, eran los años que pagar una banda no estaba fácil. Hoy probablemente la mayor parte de los sindicatos puedan pagar una banda. Y está ese movimiento sindical que no se debe apartar de lo popular, no tiene que pensar que lo único popular es lo que le gusta a la masa militante, sino lo que le gusta a la gente. Y en ese momento Caribe con K, la gente se moría con Caribe con K. Y la verdad que ese acto fue multitudinario. Yo no hablé, pero pienso más que fueron por Caribe con K que por lo que les tocó hablar. Entonces, la verdad que para que todos sigan bailando, aquí está tocando tu Caribe con K, decía Gesti Prieto. Y bueno, a mí me pareció sorprendente esa adhesión que el movimiento sindical tenía en sectores de la sociedad. Y en estos 30 años lo que he descubierto, me ha tocado hablar con Rada, me ha tocado hablar con Pepe Vázquez, me ha tocado hablar con hombres los más prestigiosos de la cultura uruguaya, y nadie me ha dicho no. No voy, no puedo ir, no, tengo otras cosas, o las excusas más fáciles, ¿no? Justo este mes tengo 50.000, no, buscan la forma de ir. Y en actos del PIT-CNT tocó Falta y Resto y Agarrate Catalina y Contrafarsa. Ninguna murga dijo que no, ninguna. Pero también esta asociación es la asociación de Teresita Capurro. Yo la conocí a Teresita en una circunstancia increíble. Estaba para dar una charla en el local de Papelero y veo una persona venir en una moto cuyos frenos no funcionaban. Realmente no funcionaban, en Mercedes, y apoyaba los pies como Pedro Picapiedra para que la moto más o menos frenara en la puerta del local de Papelero. Digo, ay, madre santa, ¿dónde vine a dar? Y bueno, yo no sé hace cuánto fue eso, pero 30 años seguro, o más. ¿Más? Sí, más tal vez. Sí, porque esa moto que no frenaba no existe más, hace como 30 años. Y tuvimos una charla riquísima, y yo he dicho en más de una oportunidad que Teresita se constituyó en mi vida como una segunda madre real, no el verso de que uno dice, ay, esta es mi segunda madre y tal, queda bien con todo el mundo. Real, de la que se preocupa por mi salud, por mi bienestar, porque duerma, por cosas más inherentes a la condición de madre que a la condición de compañera. Y hacía. Sí, claro. Si no estuviera eso, no estaría Teresita. Sería otra. Y en este lugar conocí a Antonio Sangrando, que
insólitamente no es tan recordado en el movimiento sindical, pero un tipo de una calidez y una calidad humana brutal. Y al veterano Alberto Melgarejo, que me dijo un día con su radicalidad de siempre, yo hice una frase de estas medias tiernas porque me salen, y me dijo, con esta ternura aguantás 2 semanas. Y estuve 25 años, ¿no? O sea, su vaticinio fue un poco equivocado, pero en verdad que creía que, bueno, estaba Ismael en ese secretariado y el loco Clavijo, y era una generación media revoltosa, de verdad media revoltosa, con Pepe de Lía del otro lado, Félix Díaz, el Cabezón Bianchi y Alberto Melgarejo. Y un día Alberto Melgarejo bueno, nosotros estábamos en conflicto generacional, natural. Y a Alberto Melgarejo un día se le dio por decir que si el secretariado no empezaba a las 9 en punto, se iba. Entonces la barra estaba en la esquina hasta que Melgarejo saliera y en ese momento entraban. Entonces yo le decía a Melgarejo, no cometas este pecado original, porque no te olvides que nosotros estamos para desafiarlos, para molestarlos un poco, En todo caso decía a las 11, si no entran a las 11, porque hasta las 11 nadie va a estar en la esquina. Pero el veterano también siempre cargado de buena onda, Yo pienso que los bancarios cada tanto recuerdan con admiración y con pasión a Marquitos Arias, ¿no? Yo no sé cuánto le queda a la generación actual de Marquitos Arias, pero cuando uno piensa en un buen tipo, piensa en Marquitos Arias enseguida, ¿no? De esa época, ¿no? Uno bueno, decís, Marquitos Arias. Naturalmente es muy difícil explicarle a un muchacho de 20 años hoy quién era Marquitos Arias, pero es una tarea que deberíamos intentar hacer. Y Mitil Ferreira, ¿no? Lo que implicaba para el funcionamiento de la organización. Me tocó ir a la Universidad de Trabajadores de América Latina con Hugo Barreto y conocí ahí ya lo conocía, ahí conocí más profundamente a un gran abogado que hoy es la referencia principal del derecho laboral en Uruguay, pero era un tipo increíblemente bueno, potente, humano, coherente con lo que dice, en la acción concreta, en la reflexión profunda, Entonces, naturalmente que cuando pienso en todas estas personas, hace pocos días, el 8 de julio, pocos días, cuando íbamos a entregar las firmas, solo paré, porque las seguridades de las organizaciones tienen determinados recaudos, que no te golpeen tanto el hombro, y tienen razón, les voy a decir, estoy con la espalda bastante jodida. Y yo soy bastante poco formal con eso. Y paré en la marcha 2 veces. Una vez porque vi a mi querido compañero del liceo de la Asociación de la Prensa Uruguaya en los 80, que estaba llorando el 18 de julio, llorando emocionadamente. Y yo venía también medio fracturado de emociones, porque habíamos estado hasta muy tarde de la noche, sabíamos que las firmas estaban, no lo podíamos decir porque la otra mañana era importante para que el vaso desbordara. Entonces teníamos una cantidad de emociones y ahí paré y la seguridad creo que casi me mata y lo abracé al liceo. Y sentí que abrazaba a una forma de hacer. Estaba en el medio de miles de personas, en el medio. Probablemente lo haya distinguido por la barba más que por cualquier otra cosa. Y cuando lo abracé sentí que abrazaba a un amigo, a un compañero de toda la vida, de los que siempre estuvo, ¿no? De los que siempre estuvo. Y cualquiera que haya conocido a Gustavo Pérez sabe lo que significa el afecto de Gustavo por los compañeros. No solo bancarios, por los compañeros, la calidez al expresarse, la calidad al apoyar, al ser solidario, a querer mucho sin mirar a quién, ¿no?
Eso que es un valor que creo que tiene la sociedad uruguaya, que como bien dice Gerardo, gracias a Dios es la más laica. Yo soy nieto de mi abuela Gloria, practicante cristiana, que le ofrecían beca en el San Miguel y mi abuela me agarraba todas las mañanas y me llevaba a la Escuela México. Y para los asuntos religiosos, a la capilla. O sea, no, una muestra cabal de lo que dice Gerardo, que gracias a Dios somos muy laicos. Y claro que en esto siempre voy a ser muy injusto, porque también hay generación de nuevos dirigentes de ASU que me han acompañado durante todo este tiempo, y de los que vienen del Agustín Ferreiro que me han acompañado durante todo este tiempo, y que no puedo mencionar simplemente porque llegué tarde. Pero de alguna manera esas construcciones personales, esos encuentros, esas discusiones, esas polémicas, esos intercambios, construyeron al dirigente sindical que fui. Nadie se construye solo. Nadie es tan crack para formarse en la lectura solitaria dentro de su habitación. Nadie es tan crack para sentirse que el liderazgo lo formó a partir de sus propias condiciones. Son las condiciones de miles que te atravesaron en tu vida política, en tu vida social, en tu vida partidaria, en tu vida familiar. Son tus hijos y es tu compañera. Son los amores que se construyeron en el camino. Son los compañeros con los que trabajaste. Bueno, acá hay compañeras mías que trabajé desde que tenía 18 años. Y a cuenta de eso viene la segunda vez que paré, que fue para abrazar a la hija de Sandra dos Santos, que ahora supongo yo que debe tener como 29 años o más, o 32 capaz. 32 debe tener. Nacida en el mes de agosto, me parece el 1 de agosto, pero no me acuerdo muy bien. Y porque ahí también abrazaba a una parte de los gurises que nacieron adentro de la oficina, que los vimos, y claro, ahora son músicos de la Orquesta del Sodre, de la Filarmónica que tanto vamos a ver con Mariano, ¿no? Y que tanto nos alegra el alma, y tratamos de ir con perfil bajo, pero donde va Mariano el perfil bajo es imposible, ¿no? Pero tratamos de ver las obras a las que, y nos recomendamos de paso alguna que otra obra, y ese abrazo también simbolizaba que la idea esta de Tavares, de que el camino es la recompensa, es fantástica. El otro día contaban en un diario que en el partido primero que jugó Facundo Torres, que tiene no sé si 18 o 19 años, se le sentó Suárez al lado en el avión y lo felicitó y viajó con él, sentado al lado, hablándole del futuro que tenía, de las condiciones. Y yo pensaba, esto es la construcción de sociedad integrada, donde todos sentimos que en el equipo somos importantes, el que tiene 30 años de trayectoria y el que entró hoy al cuadro, ¿no? Hoy se afilia a un sindicato, y que hay que tratar con el mismo respeto y la misma dedicación al compañero que tiene 35 años militando que al que entró hoy a militar, porque se abraza un sueño, una esperanza, una construcción colectiva, al colectivismo, a esto que va por encima de la cela tuya y dice, vamos a pelear para que haya concursos, ¿no? Y porque ninguno se privilegia de ninguna otra cuestión de que su conocimiento y su formación. Claro que es muy halagador este reconocimiento de ASU, pero sobre todo muy halagador haber compartido tanto tiempo juntos, pudiéndonos mirar a la cara con dignidad, habiéndonos dicho todo lo que nos teníamos que decir en cada momento, habiendo discutido en profundidad en todo momento, pero después de una discusión nos encontrábamos en algún lugar, en alguna calle, en alguna asamblea, y el abrazo de siempre, el de siempre. Yo, en verdad, nunca tuve demasiadas diferencias importantes, quiero ser franco, ¿no? Con la lista, prácticamente que no he tenido grandes diferencias. Las que tuve las planteé en su momento. Pero creo que el movimiento sindical uruguayo tiene un diferencial, que nosotros pudimos confiarnos, la dirección del sindicato,
compañeros que venían del marxismo-leninismo, compañeros que veníamos del PGP, compañeros que venían de las filas del socialismo, compañeros que venían de la Acción Sindical Uruguaya, y logramos construir una agrupación plural. Y como decía Gerardo, independiente de los partidos políticos, con gente de todos los partidos políticos. Y en cierta medida ese ejercicio de la tolerancia y de la responsabilidad de llevar adelante un sindicato que tiene 20.000 afiliados, poco más de 20.000 afiliados, 22.000 afiliados, es una tarea dura, pero al mismo tiempo llena de condimentos que enriquecen la vida de cualquiera. Y después nos tocó ser miembro del secretariado del PIT-CNT y de la presidencia del PIT-CNT, donde, insisto, conocimos ni más ni menos que al Pepe Elía. 10 años estuvimos al lado. Cuando Pepe Elía dejó de venir, nosotros seguimos yendo todos los días a su casa. Nosotros, me refiero a Juan Castillo y a mí. Y no hubo un día donde no aprendiéramos algo. Recuerdo que muchas veces estábamos escribiendo algún documento porque le habían entregado el premio honoris causa, doctor honoris causa en la universidad, y ese día tiraba el papel y hablaba él. Y habíamos trabajado 20 días, o sea, ese carácter de decir yo quiero estar a la altura de los acontecimientos. Y obvio que ahora llegó el final de una larga trayectoria, digamos, y tengo muy claro, porque me lo han escrito mis compañeras y mis compañeros, que muchos compañeros creían que no me tenía que ir del movimiento sindical. Y obviamente que los comprendí, y obviamente que los comprendo. Y yo mismo tuve mis dudas y mis incertidumbres, y también estar en una zona de confort, porque quieras que no, para mí el movimiento sindical, la FUNA, FUPRIN, es una zona de confort, de mucho confort, donde están mis queridos compañeros y compañeras, los compañeros que trabajaron con nosotros, veo a Rosario, pero a Graciela y tantos otros compañeros que te acompañan cuando las cosas vienen mal, más o menos, regular, y que no los olvidás, ¿no? Y el salto no deja de ser un salto con sus momentos de duelo. Pero también la construcción de la esperanza es una cosa que vale la pena abrazar. Creer que se está en condiciones de dar un salto en otra actividad y hacerlo con otros, y creer que esos colectivos pueden dar una esperanza al pueblo uruguayo, es una cosa que me ha motivado mucho en los últimos días. Y reconociendo el dolor de muchos compañeros y compañeras y los míos propios, estoy convencido que hemos tomado la decisión adecuada. Después la historia dirá si nuestro papel, primero si logramos ganar la elección, y si la logramos ganar, si nuestro papel en el lugar de la presidencia del Frente Amplio es lo suficientemente potente para que haya valido la pena. Dependerá en buena medida de lo que yo haga, pero también en buena medida de cómo se comporten los colectivos que conforman la izquierda uruguaya, que en cierta medida es ese crisol que planteaba Gerardo, que nos hace distinta a otras izquierdas en el mundo. A nosotros nos viven preguntando por la izquierda de Nicaragua, y por la izquierda de Venezuela, y por la izquierda de Cuba, y yo digo la izquierda que alumbra América Latina es la izquierda uruguaya, que logra compaginar un conjunto de sueños y esperanzas de gente que vienen de muy diversas trayectorias políticas. Nos dicen, pero ustedes quieren traer las políticas de Maduro al Uruguay, pero ¿y si nosotros hemos gobernado 15 años? ¿Y qué militante opositor al gobierno ha estado detenido media hora, 15 minutos en averiguaciones? Entonces, nuestra concepción democrática profunda, que nace del crisol de estas tantas fuerzas y sinergias que se han juntado a lo largo de la historia de la izquierda social y política. Y no puedo estar más de acuerdo con Gerardo. Yo fui dirigente sindical y esencialmente soy un dirigente sindical. Pero no tengo en mi visión de futuro hacer seguidismo del movimiento sindical, porque no es eso lo que precisa el movimiento sindical. Ni es eso lo que precisa la política. Nosotros tenemos que ser capaces de mostrarle a los uruguayos que hay una generación que hoy se está recibiendo en distintas carreras,
en Derecho, en Ingeniería, en Ciencias Económicas, que es la primera generación de egresados hijos de trabajadores. Y no entiendo por qué eso no lo vivimos con alegría. Si es una enorme transformación que el Uruguay ha hecho. No entiendo por qué no disfrutamos de los éxitos de nuestro pueblo. Si finalmente hemos construido una ruta para que estos hijos de trabajadores llegaran a estas oportunidades, a través de las becas, a través de complementos, a través de una universidad que se ha ampliado al interior del país. Entonces me parece que autocriticarse, sí, muy bien. Hay que hacer todas las autocríticas necesarias, siempre. Pero también valorarnos, también aprender a mostrar lo que hicimos. Y también mirar nuestros errores y ponernos un dedo en la llaga así tal cual nos gusta, para que nos duele bastante, pero después levantar la mira y mirar que hay una perspectiva social y una creencia en la gente de que solo es posible cambiar la sociedad si de alguna manera las fuerzas políticas progresistas del Uruguay, que no están todas dentro del Frente Amplio, se comprometen a cambiar un modelo concentrador y excluyente como el actual. Porque de última la discusión está entre si tenemos un Estado protector o un Estado mínimo y que el mercado desregule. Que esto es la LUC, esta es la discusión de la LUC. Por eso la LUC es tan difícil de discutir, porque no es un artículo, es una concepción política de cómo tiene que encarrilarse la sociedad. Con menos derechos, con más punitividad, con más pobres jóvenes presos, con una educación liderada por una sola persona en los consejos desconcentrados, cambiando una ley de educación como nunca pasó en Uruguay, en una ley de urgente consideración, sin tener en cuenta a los docentes. Y ahora haciendo este discurso berreta de que los maestros tienen que estar ahí hasta fin de año porque eso va a mejorar la calidad educativa de los niños. Cuando voten lo que voten los maestros, saben que esto no es así. No importa que haya votado. Y tenemos por delante esta batalla, ¿no? Con esto voy a terminar y con la explicación de por qué llegué tarde. Nosotros tenemos en el medio de una campaña interna que será más intensa, menos intensa, por lo que vi hoy en la agenda, esta demora que tuvieron ustedes va a ser un poroto. La agenda esa es para Superman, no es para seres humanos que sufren y le duelen los huesos. Pero está, supongamos que más o menos llegaré. Habrá una elección interna potente donde trataremos de construir ideas de renovación y los demás candidatos lo mismo. Ahora, si nos perdemos de eje, que el tema principal de aquí a marzo es cómo derogar 135 artículos de la LUC, entonces nos metimos para adentro cuando teníamos que salir para afuera. Si salimos para afuera, no va a ser para que me digan vótenme, porque eso, el que quiera me votará y el que no lo hará, y viva la democracia interna del Frente Amplio. Lo que es importante es que el que salga a hacer campaña hable de este tema y coloque este tema en la agenda nacional y debata con quienes tienen que debatir preparados, no pensando que todas las personas tenemos el conocimiento de todas las temáticas que abarca la LUC, escuchando a las personas que más conocen en cada tema, pudiendo colocar oído en aquellos compañeros que están preparando la campaña en términos de difusión, de propaganda. Y no duden, va a haber un gran spot, va a haber un gran jingle, pero la confianza en poder ganar no está depositada en la campaña, está depositada en que cada uno de ustedes salgan a golpear la puerta a los vecinos y les digan de por qué hay que anular o derogar, mejor dicho, 135 artículos de la LUC. Este es nuestro gran diferencial. Nuestra gran diferencial es los militantes en territorio, los que tienen ganas de hablar con sus vecinas y con sus vecinos. La puntualidad, la garantía. La garantía en la FUN, ¿quién la daba? Delia Correa, ¿no? Y yo daba, y ella se preocupaba porque yo sigo perdiendo todos los papeles. Se preocupaba por mí porque decía, Fernando, perdés los papeles por todos lados y lamento decirle tantos años después que sigo perdiendo papeles por todos lados. La vida quiere que la mayoría vuelvan a mí y otros se perderán definitivamente.
Hoy tenía agendada a las 16:45 una charla de la Universidad de Relaciones Laborales, que es la última charla que iba a dar como dirigente sindical. Era una charla de 45 minutos, así que no iba a tener ningún problema de llegar acá a las 18 horas. Pero sucedió algo que no tenía esperado, porque hace 10 años que voy a dar charlas a las universidades sobre el tema de relaciones laborales y son más puntuales que lo que suelen ser las reuniones sindicales, ¿no? Empiezan y terminan a la hora que dicen. Pero resulta que habilitaron una pregunta y de una pregunta hubo 20 preguntas. Y ahí dije, ¿qué hago? Y dije, lo mejor que puedo hacer es no mirar la hora. Y entonces voy a llegar tarde, me va a rezongar Teresita, algunos se van a calentar, pero cumplí con una tarea que tenía asignada y que había dudas que tenían los estudiantes, por más que aclaré varias veces que tenía esta reunión. Decían, pero contestá esta que quedó, y bueno, contestando terminé 18:30 y llegué un poco más tarde de lo previsto. La explicación no tiene por qué, podría mentir, podría decir que choqué, pero la realidad es que me quedé dentro de la universidad contestando preguntas, insisto, de una cosa no prevista. Y bueno, ¿qué puedo decir? Gracias a los compañeros que me dan esta condecoración, podría decir, de la afiliación a ASU. Espero poder llevarla adelante de buena manera. Después de todo, una afiliación siempre es un compromiso. No todo el mundo se afilia a todas partes. Y también cuenten conmigo, no para los seguidismos, porque eso lo aprendimos. Ni los partidos tienen que hacer seguidismo, ni los movimientos sociales tienen que perder su independencia. Eso no quiere decir no escucharnos. A veces es lo que entendemos por independencia, es no escucharnos. Bien dijo Gerardo, política hacemos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. A veces es partidaria y la mayor parte de veces no lo es. Bueno, en este nuevo camino que va a ser partidario, la mayoría de las cosas que van a ser de política partidaria, pero ya no seré la voz de los trabajadores. Y eso es lo que aprendimos en el movimiento sindical uruguayo, que no se puede tener dos voces al mismo tiempo. Es muy fácil llegar a Argentina y que te den una tarjeta que diga diputado de la Nación y secretario general de tal sindicato. Ni te cuento en México, no les da la tarjeta de los dos lados para decirte todos los cargos que tienen. Yo ni bien ni mal, digo que acá cada uno de nosotros, o más bien digo mal, pero no me meto en asuntos externos de otra nación, O sí me meto, pero me meto en ambientes más informales. Lo cierto es que acá en Uruguay nadie va a poder presentar un día una tarjeta que diga diputado de la Nación y dirigente sindical. Porque nosotros mismos, sin ninguna prohibición estatutaria, no es verdad que exista prohibición estatutaria. Fue una decisión tomada por hombres y mujeres en el 66. Y cuando se fue Héctor Rodríguez al Parlamento, abandonó su lugar de dirección. Y cuando se fue Turianqui al Parlamento, abandonó su lugar de dirección. Y cuando se fue Pepe de Lía a cubrir esa candidatura a vicepresidente de la República, pidió licencia por 6 meses. Y luego volvió. Y así podríamos hablar del Cholo Bentancur, tan querido compañero, o de Luis Puig, o de Dios Pasada. Bueno, ahí podría nombrar 500, pero no sé, no me daría todo el día, toda la noche para nombrar. Y eso lo comprendimos fuertemente. Ninguno de nosotros va a dar un salto a la actividad política sin saber que tiene que dejar sus lugares de representación en los gremios. Y bueno, obviamente yo voy a estar renunciando al PIT-CNT para no volver el 5 de noviembre. Ahora pedí una licencia para llegar al Congreso porque estoy cumpliendo el final del mandato. Y naturalmente lo mismo voy a hacer de la dirección de la FUN y de una suplencia que tengo a la presidencia de AFUPRIN. Así que se terminó una larga trayectoria, pero no se terminaron estos vínculos. Los vínculos no terminan cuando un día una persona decide salir del sindicato, porque finalmente yo
que comprendo lo que mis compañeros sienten, digo, un día tuvimos que dirigir sin Juanjo Ramos, y dirigimos. Y un día tuvimos que dirigir sin Pepe Delía, y sin Héctor Rodríguez, sin Vladimir Turianqui, y sin Feli Díaz, y sin el Cholo Bentancur, y dirigimos. Y un día en la FUN tuvimos que dirigir sin Héctor, sin Luis, sin Didasco Pérez, y dirigimos. Porque como bien dijo Gerardo, pobres aquellas organizaciones que dependen del liderazgo de una persona. Yo tengo 1000 preocupaciones para el futuro. 1000. Si una no tengo, es que el movimiento sindical va a estar en buenas manos, porque está lleno de hombres y mujeres comprometidas con la causa de los trabajadores, lleno. Y van a agarrar la bandera de la dirección del movimiento sindical y la van a llevar adelante de buena manera. Y nos vamos a sentir orgullosos del movimiento sindical. Bueno, por último, agradecerle a mi querido amigo, el intendente de siempre de Montevideo, porque por donde va le gritan intendente, o sea que pienso que tiene el cargo de intendente permanente de la ciudad. Y a cuento de eso te digo, Mariano, que tengo un ahijado chico que se llama Simón, y el otro día fue a despedirse de mí ahí al PIT-CNT y me llevó un libro, que es del padre obviamente, firmado por vos. Entonces yo pensaba, este loco me está regalando un pedazo de su alma, de su vida, y yo no le puedo decir que no porque sería un asqueroso, pero al mismo tiempo me da ganas de decir quédatelo porque es tuyo, porque es parte de lo que lograste hacer. Pero bueno, lo agarré porque cuando uno te regala el alma, más vale siempre agarrarlo. Gracias por este sincero reconocimiento, por la afiliación política a ASU, y por sobre todo por todo lo que me han dado durante tanto y tanto tiempo. Gracias. Los invitamos a ver fotografías al final del salón con una síntesis de la historia de ASU y a brindar por la unidad.